a la reunión. Ya. Karen, esperamos unos minutitos. ¿Va a presentar tú o la doctora Melissa? La doctora Escobar. Ah, ya. Hola a todos y todas. Melissa, esperamos unos minutitos para que empiece la presentación. Sí, Ya, porque apenas estamos 7 personas. ok. Ya, entonces vamos a esperar unos 5 minutitos más.
Ya. Muy buenas tardes a todas y a todos. Buenas Esta tardes. semana vamos a retomar la mesa COVID. La semana pasada tuvimos un lapsus. Estaba un poco enferma yo, las doctoras no tampoco podían conectarse, así que hicimos una semana de receso, pero ahora vamos a retomar eh, a la normalidad estas mesas como todos los lunes. Ahora le doy el paso a la doctora Melissa para que pueda presentar el informe COVID de esta semana. Iba a decir, a lo mejor la Melissa está atendiendo. Karen, quizás tú podrías presentarnos algo de lo de la campaña, ¿lo tienes por ahí? Sí, perfecto. Ahí esperamos a la doctora Escobar, que está también cubriendo turnos ahí en paralelo. Bueno, comentarles que, como decía Camila, bueno, la semana pasada tuvimos ese receso entre los feriados y ha sido bien complejo poder retomar el tema de la agenda. Tenemos ya catastrados los 17 lugares o 17 pendones en el fondo que van a quedar en la campaña que habíamos conversado hace un par de días. Sí pudimos hacer algunos ajustes en relación al diseño, que si gusta se les puedo pasar a presentar, pero ya que la doctora está conectada, le voy a dar el pase para que ella pueda ahí estar tranquila en el turno. Así que ahí comenzamos. Dale nomás, Melissa. Listo. Bueno, como teníamos 2 semanas que no nos veíamos, la presentación de ella es un poquito más larga. Vamos a comenzar a conversar de los antecedentes, ¿cierto? De COVID, cómo vamos. Luego vamos a pasar por PIMS y vamos a conversar un poquitito de la viruela del mono, que es algo que nos tiene de todas maneras en alerta. Ya tenemos digamos, la alerta sanitaria a nivel ministerial. Bien, partimos entonces con COVID. Voy a cerrar un poco la cámara para que podamos pasar bien las imágenes. Tenemos, contarles que tenemos un total de 54.233 casos, un total de casos nuevos de 635. Los casos nuevos disminuyen a 121 en relación a la semana anterior, ¿cierto? Tenemos también un total de casos activos que disminuyeron esta semana. Ahora, quiero ser bien clara con esto. Nosotros venimos con 2 semanas en donde efectivamente hubieron 2 feriados, ¿cierto? Testeamos menos, las personas también se relajaron un poco, no acudieron a los servicios de urgencia ni a los CEFAM, entonces esa es una de las explicaciones por las cuales podríamos estar viendo esta baja de casos, ¿cierto? Ahora, hay varias teorías. Nosotros hemos estado entrando a las reuniones con la Seremi, con el Servicio de Salud, y algunas de estas teorías tienden a pensar de que ya estamos pasando por el pic, que puede ser a la participación de la nueva variante de Omicron, a la pérdida de la percepción del riesgo por la población, lo que les estaba contando, y también nosotros vivimos el pic durante estas últimas 3 semanas, probablemente por la contaminación que generalmente estamos acostumbrados a vivir en esta época del año, o sea, el material particulado que tenemos en la superficie hace que algunos virus se condensen más en esta época. Esas son como las explicaciones por las cuales podríamos estar viviendo esto. La distribución de los casos COVID, pues si ustedes se dan cuenta, la semana pasada teníamos mucho más distribuidos en Pudahuel Sur hacia los 12 FAM, ¿cierto? Violeta Parra y Gustavo Molina. Ahora la carga más se la lleva el Gustavo Molina y el Pudahuel Estrella, o sea, está parejo para Pudahuel Norte y Pudahuel Sur. Y acá en esta gráfica vemos el total de casos, que es el número, o son las barritas azules, ¿cierto? Que van en ascenso, obviamente, porque partimos en el 2020 hasta lo que llevamos ahora, como les decía, más de 54.000, que es esto que está acá, y el número también de casos confirmados, que es este número que tenemos acá, y que de todas maneras va en descenso. Tenemos acá el total de casos activos, 389. Ese total de casos activos corresponde a 81 casos menos que la semana anterior. El total de los indicadores, ¿cierto?, de seguimiento nos muestran indicadores bastante parecidos.
a los de la semana pasada. Yo traigo los de la semana pasada para que los comparemos con los de esta semana. Teníamos un porcentaje de seguimiento en los centros de 88, se mantiene, 88.2, 88.1. La capacidad de identificación de los casos alerta a 60.2, que igual es bastante. Casos sin vacunación 4.4, la semana pasada teníamos 5.9 y casos de vacunación incompleta 26.3 y esta semana, perdón, y la semana anterior 28.3. Respecto a los test diagnósticos, un porcentaje de positividad que sigue disminuyendo al 20% y estamos testeando en búsqueda activa de casos apenas el 36.7. Las personas no están acudiendo a nuestros puntos de búsqueda activa de casos. De hecho, en PCR la semana pasada recién hicimos 81 test de PCR, así que la invitación es acercarse a los puntos de VAC. Tenemos una tasa de casos activos de 150, que también ha ido en disminución, lo que nos permite controlar un poco más el tema de los casos en cada uno de los CEFA. Esta es, digamos, la realidad del mapa de calor en toda la parte de la región metropolitana. Nosotros estamos aquí. Si ustedes se dan cuenta, las zonas más oscuras o de calor rojo han ido desapareciendo, pero todavía tenemos algunas zonas amarillas, sobre todo en Pudahuel Sur. El calendario de vacunación estuvo dispuesto, obviamente, para ir buscando contener la enfermedad en algunos puntos fronterizos con Cerro Navia, con Lo Prado, que son las comunas que más actividad tienen, y por eso nosotros vemos aquí como el cerco que hicimos en Pudahuel Sur, y obviamente en Ciudad de los Valles, que los casos han ido aumentando en las últimas 2 semanas. En total de fallecimientos tenemos 759. En julio se completaron 13 fallecimientos lamentablemente, todavía este corte es al 30, todavía no tenemos registrado en julio ningún caso. Una tasa ajustada de mortalidad, nosotros como comuna de 29.5, nosotros seguimos con tasa ajustada dentro de las 10 comunas con más frecuencia de muerte. Y en la comparación de la mortalidad en junio, nosotros vemos como igual incrementó un poco, pero en comparación con la del 2021, ¿cierto? Seguimos muy por debajo. Ya vamos a esperar a ver qué realidad nos muestra julio. Ahora, este es el gráfico que normalmente veíamos y es el impacto que tiene la vacunación con la tasa de mortalidad. Este gráfico cambió, no sé si ustedes recuerdan que era un gráfico que era un poquito más pequeño, que solamente miraba quienes tenían la vacunación incompleta, quienes no tenían vacunación. Bueno, ahora se desagrega, digamos, con las dosis de refuerzos, quién tiene la primera, quién tiene la segunda, y los días y los meses desde que tienen la dosis administrada. Y lo que vemos acá son los grupos de edades por colores. Los grupos más oscuros son las edades mayores, ¿cierto? La tasa de mortalidad está registrada obviamente en esos grupos con mayor frecuencia, como ustedes se dan cuenta aquí. Y ya no es tanto los que no tienen la protección completa, sino también llama la atención las dosis de refuerzo que nos han colocado o que nada más tienen una sola dosis de refuerzo, y miren la cantidad de personas que igual tienen una mayor frecuencia de morir, o una tasa de mortalidad más incrementada. El corte es del 19 al 25 de junio. Nos muestra un panorama distinto al que estábamos viendo con las otras imágenes que mostrábamos, para decirle a las personas que están viendo la mesa COVID y de todas maneras a las personas que tienen contacto con ustedes, que son los que participan en esta mesa COVID, la importancia de la dosis de refuerzo. Ahora, vamos a pasar al tema de la vacunación como tal. Tenemos 729.310 dosis administradas. Aquí tenemos desagregadas las dosis de refuerzo, ¿cierto? También este gráfico cambia completamente en la incidencia de las personas que entran a la unidad de cuidados intensivos, quienes tienen las dosis de refuerzo, quienes no tienen, y aquí nos damos cuenta nuevamente, mira cómo se dispara en las personas que tienen solamente la primera dosis de refuerzo y que ya pasaron más de 6 meses sin ponerse ninguna otra dosis, sobre todo en edades adultas, 81 y más años, 71, 80, que son las edades mayores. Y vemos también algunos niños entrando, ¿cierto? En digamos, en este corte del 19 al 25, que no tienen protección o tienen la protección incompleta. Ahora, respecto a la vacunación, nosotros vamos bastante bien. Tenemos completado ya más del 53% en las edades de 3 a los 5 años. La recomendación que nos hace la Seremi y el Ministerio de Salud es seguir con esa vacunación, porque ya en las demás edades alcanzamos el 80%. Ahora, la región metropolitana igual reporta un gran número de casos de personas sin vacunación.
Más de 800.000 personas se encuentran, de hecho 840.000 personas en la región metropolitana se encuentran sin vacunación y eso igual llama la atención. La autoridad sanitaria lo que está buscando es precisamente que nos concentremos en esta edad, pero también en las edades adultas que han recibido solamente el primer refuerzo y no la cuarta dosis. Ahora, respecto a las personas que entran por UCI, este gráfico tiene corte del 28, que fue la última reunión que asistimos de la Seremi de Salud. Ustedes se dan cuenta cómo la ocupación de camas UCI venía incrementada, obviamente, en los meses en donde tuvimos el pic, en marzo, ¿cierto? Febrero, disminuyó en mayo, y en junio, que partimos nuevamente con este nuevo pic, se ha comportado como una meseta en la ocupación de estas unidades de cuidados intensivos. Ahora, lo que esperamos es que con la disminución de casos, obviamente, esto siga bajando, ojalá las próximas semanas. Los tipos de cama utilizadas, se incrementa la cama media, ¿cierto? Vimos una disminución esta semana de la unidad de cuidados intensivos un 10% y la unidad de terapia intensiva un 16%. El número de hospitalizados en los últimos 7 días corresponden a personas que son adultas, pero también tenemos niños hospitalizados. Y las enfermedades que se asocian a estas personas que entran, las mismas que hemos dicho siempre: cardiovasculares, obesidad y enfermedades respiratorias. Tenemos la tasa de casos activos según el último informe epidemiológico del ministerio, que fue con corte el 26. Nosotros tenemos una tasa de 150, las comunas que más tasa tienen alcanzan a tener más de 400, 450 como Alhué y La Reina. No estamos en un escenario crítico, seguimos en medio impacto sanitario como comuna, pero la idea es seguir cuidándonos, ¿ya? Esto lo traigo para que nosotros veamos cómo se comportan los virus las últimas 2 semanas, ¿cierto? Y las edades en las que está más presente el COVID. O sea, la mayoría de las personas que acuden a nuestras urgencias y tienen más de 15 años, generalmente los síntomas respiratorios corresponden a COVID, como ustedes ven acá, SARS-CoV-2, que es la parte morada. De 1 a 14 años, el 44% de los casos que entran son COVID, pero también tenemos metadenovirus, tenemos también por acá virus sincicial respiratorio, y en los menores de 1 año, el 53% generalmente es virus sincicial respiratorio, un 15% que todavía tenemos con COVID, ¿cierto? Y otros virus. La ocupación de las unidades de cuidados intensivos en este caso viene siendo por otro tipo de virus en los menores de 1 año que no son SARS, pero que tenemos que seguir cuidando. Ahora, conversar del síndrome inflamatorio multisistémico, que ustedes nos habían pedido que hiciéramos como un recuento, ¿cierto? La definición del caso, que no es una enfermedad, son un conjunto de síntomas y de signos que tienen que ver o que se relacionan, ¿cierto?, con el virus COVID-19, es una inflamación de algunos órganos y tejidos, y algunos de esos síntomas y signos están relacionados con la alteración de esos órganos, lo que generalmente se compromete en corazón, pulmones, vasos sanguíneos, riñones, el aparato digestivo, cerebro, piel y ojos. Los signos y los síntomas dependen de las partes, como les dije, del cuerpo que han sido afectadas. Ahora, epidemiológicamente se han reportado casos hasta los 21 años, pero la mayor frecuencia se ve entre los 1 y los 4 años, seguidos de los 5 a los 9. Un 80% de estos casos requieren hospitalización en UCI y comparte características con algunas otras enfermedades. Nosotros lo primero que tenemos que descartar como médicos es una enfermedad de Kawasaki, que tiene los mismos síntomas que tiene esta enfermedad, y que hay algunas pruebas que nos permiten ir descartando. Acá hay otros diagnósticos diferenciales, ¿cierto? El reconocimiento temprano por parte de los pediatras y de las personas que estamos acá en la urgencia, de todas maneras es vital para evitar, digamos, complicaciones. Ahora, estos son los criterios diagnósticos que nosotros los tomamos de la OMS, nuestra guía tiene esos mismos criterios. Dentro de ellos están las manchas en la piel, fiebre, dolor de cabeza, síntomas respiratorios como un resfrío común o dificultad para respirar, problemas digestivos como diarrea, vómitos o dolor abdominal, labios hinchados o rojos, problemas como desmayos, presión arterial baja, cansancio, que vamos a los niños con mucha fatiga, dolor de garganta para tragar, color de rojo también en la garganta, ojos y párpados rojos, pero sin ninguna secreción, o sea que no amanezcan con los ojitos pegados pensando en una conjuntivitis, y que tengan ganglios inflamados. Esta imagen es importante para que ustedes la compartan con las personas que normalmente socializan, porque aquí aparecen, digamos, los síntomas, las partes del cuerpo que se asocian, digamos, a este tipo de enfermedad.
Y nosotros acá, o lo que advierte y que hace que una persona o un adulto tenga que traer un niño a la urgencia, es el dolor intenso de estómago, que ustedes vean que no pase, la dificultad para respirar, que la piel, los labios o que las uñas estén de color pálido, grisáceo o azulado, que es cuando ya no entra mucho oxígeno a los pulmones, ¿cierto? Confusión, o que uno trate de despertar al niño, no despierte, que tenga inapetencia, que no quiera comer, o incapacidad para despertarse o permanecer despierto. Estos son como los signos que nosotros tenemos que tener pendientes para poder traer urgentemente a los niños a cualquiera de nuestros servicios de urgencia. Ahora, la identificación temprana del shock es el abordaje terapéutico, la monitorización, reposición de volumen, que todo eso lo tenemos acá, soporte hemodinámico, ventilatorio, oxígeno, que también lo tenemos en nuestros servicios de urgencia, y la derivación inmediata a el hospital, a segundo o tercer nivel. Este es el protocolo que está activo todavía, nosotros lo manejamos en los CEFAM y en las urgencias y también reportamos. Vamos a hacer un acercamiento bien cortito al tema de la viruela símica, ¿cierto? La situación epidemiológica mundial, bueno, hay países que obviamente tienen una mayor frecuencia de casos, porque partieron allá, el 86% corresponden a la región de Europa y un 11% a la región de las Américas. Hasta el momento no hay una, digamos, la OMS no ha dado una alerta de emergencia de salud pública, como pasó con el SARS-CoV-2 y en algún momento con H1N1. Están todavía estudiando el caso y van a ir mirando los brotes cómo van ocurriendo. Ahora no es una enfermedad que traiga muertes, digamos, en cadena, como pasa con algunos otros virus o bacterias. Hasta el momento se ha reportado un fallecimiento desde los 50 países que han reportado casos. Al 27 de junio tenemos que la CDC ha reportado 47 casos en América Latina. Aquí aparecen detallados. Nosotros como comuna tenemos 7 casos, pero ayer fue reportado uno en Talca. De los 7 casos, 4 de ellos corresponden a viajeros que provenieron de Europa, otros son contactos estrechos de personas que estaban aquí en Chile y un caso se encuentra en fase de investigación. De los 25 contactos estrechos de estos 7 casos, solo 2 se han transformado en casos, o sea, el 8%. Hasta el momento, 6 casos están en la región metropolitana. Estas son las definiciones de caso probable, caso confirmado, caso descartado. En todo caso, los casos probables son todas las personas que tengan los síntomas o signos, digamos, de la enfermedad. Aquí hay algunas imágenes que corresponden. Nosotros como médicos ya tenemos los protocolos y sabemos que han tenido contacto con un caso confirmado de viruela símica los últimos 21 días y que obviamente el caso pasa a ser confirmado cuando ya hemos hecho los exámenes de laboratorio, ¿ya? La situación epidemiológica mundial, ustedes se dan cuenta que la mayoría de los casos están registrados en edades de 18 hasta los 50 años, porque hay una cierta inmunización en las personas que son mayores. Entonces, la frecuencia de infección de esta enfermedad es más en personas jóvenes. Ahora, la situación epidemiológica a nosotros, a nivel regional, ¿cierto? 20 sospechas clínicas a nivel de la región metropolitana. 5 corresponden a personas del sexo femenino, 15 masculino, 6 con antecedentes de viaje a Europa, 2 con antecedentes de contacto de personas que estaban en el extranjero y 4 corresponden a extranjeros residentes en Chile. El 71% de los casos mayores de 30 años, la edad promedio es entre 35.6 años y el rango de edad es de los 22 a los 46. Aquí hay algunos datos, el 88% de las personas residen en la comuna de Santiago, 6 de 7. Bueno, los antecedentes que vienen casos importados, ¿cierto? Asociados a importación y el caso secundario que son los contactos estrechos que pueden deberse a las personas que ya venían de otra parte y que obviamente tuvieron el contacto estrecho aquí con esas mismas personas. Esta es la curva regional, partimos con el primer caso el 2 de junio y miren cómo se ha ido incrementando acá. Finalmente las precauciones son precauciones estándares, todas enfocadas en el uso de mascarilla, desinfección. Esta es una enfermedad que es más por contacto, contacto con gotas, contacto con la piel, ¿cierto? Las precauciones adicionales por contactos cesan cuando ya la persona, porque es una enfermedad que es muy parecida a la varicela, por ejemplo, no le salen como las pápulas, sale la costra se quitó y ya ahí la persona no sigue contagiando. Eso es como lo más básico. Para el personal de la salud, obviamente, utilizar los EPP, mascarilla, antiparras, en el caso de que hayan fluidos, pero el resto de la población con la mascarilla y un aseo, digamos, o desinfección, andamos bastante bien.
Ahora, para aclarar dudas, porque comienzan a aparecer casos y la gente dice, bueno, me tengo que vacunar. La Organización Mundial de la Salud hasta el 14 de junio establece que no se requieren ni se recomiendan vacunas masivas contra esto y que las vacunaciones que tenemos hasta ahora están orientadas más hacia el personal que labora en laboratorios, más hacia el personal de la salud que a inmunizar a toda la población. Como les contaba, se da más en edades desde los 30, 40 años. ¿Por qué? Porque las edades adultas ya tienen una inmunización que igual protege contra este tipo de viruela. Eso, no sé si hay alguna consulta que quieran hacer. Muchas gracias, doctora Melissa. Ahora vamos a dar paso a las consultas. La señora Angélica hizo una pregunta por el chat, preguntando si los niños que recién están cumpliendo los 3 años deben ir a colocarse al CEFAM la vacuna para el COVID o a los puntos de vacunación masivos que tenemos. Pueden ir a acercarse a los puntos de vacunación masiva que tenemos. De hecho, ya no tenemos casi listas de espera, pero la vacunación ya la tenemos de los 3 a los 5 años. Tenemos el 53% de la población vacunada ya. Exacto. Y Miriam, por interno, me confirma que efectivamente es en los vacunatorios. Todo lo que es COVID se vacuna en vacunatorios de los 3 años hacia arriba. El ministerio está poniendo vacunas de los 3 años y estamos todos funcionando en nuestros vacunatorios. Sí, pero disculpe, buenas tardes. La duda mía Dígame. era si, a ver, ¿cómo lo explico? ¿Que hay que sacar hora por enviando algún correo o hay que ir nomás? La vacuna de los niños de 3 años en el esquema de primera dosis es la Sinovac normal, entonces no es necesario pedir una hora. Para los niños sobre 5 años o de 5 años hacia arriba es cuando tenemos que usar la vacuna Pfizer pediátrica. Todo esto lo va informando el ministerio, no tenemos nosotros una injerencia directa en eso, nos dice de qué tipo de vacuna y en qué edad. Y la Pfizer pediátrica, la complicación que tiene es que vienen de a 10 vacunas por vial. Entonces, en el fondo se requiere juntar la mayor cantidad de niños para que no se pierdan vacunas. Y de ahí viene como la inscripción. Ahora, al abrir los vacunatorios, se abre un vial independiente de cuántos niños hayan y se completa durante el día. Si es que se completa durante el día, es que en el fondo, si llegan más tarde, es cuando tenemos que juntar los 10 niños para poder abrir ese vial y en el fondo no perderlo. Pero al principio del día se abre un vial independiente de cuántos niños hayan en la fila para poder con ese vial durante el día terminar la vacunación. Exacto. O sea, en teoría la invitación del servicio es que acudan todos los niños ahora en este periodo en el que están obviamente de vacaciones. Siempre va a haber la vacuna disponible, como dice Karen, se va a abrir un vial, entonces no es necesario tampoco estar pidiendo tanto trámite. Si llegan 4, 5, 6 o 7 y se abrió el vial y se pierden las últimas 3 dosis, no importa, pero siempre va a haber un vial abierto para los niños que lleguen a hacer ese refuerzo. Muchas gracias. La señora Julia también está preguntando por el chat, ¿cuánto se demora al enviar el correo para la vacuna de niños, para COVID? Nos acaban de decir que no habían lista de espera, ¿no, Karen? No, Miriam me comenta que no hay lista de espera, están respondiendo los mensajes durante el mismo día. Entonces, si en el fondo no le están llegando los mensajes de respuesta, la primera recomendación es que pueda revisar los mensajes spam, porque a veces los correos institucionales, que son como el de nosotros, que es @codep, a veces por defecto en algunos correos se van a correos no deseados, como para evitar que hayan como que a uno que le mandan como constantemente mucha información de algunas empresas, algunos vienen seteados así. Entonces la recomendación es que revise su bandeja de spam, como se llama, y si no le han contestado, podría volver a enviarnos un correo, pero como dice Camila y como ha dicho la doctora Escobar, en esta época, sobre todo que estamos de vacaciones, es el momento preciso para que se puedan acercar a los vacunatorios y hay vacunas disponibles para niños y niñas. Muchas gracias, doctora Karen. ¿Alguien más tendrá alguna duda de la presentación que nos acaba de hacer la doctora Melissa? Bien, mientras alguien pregunta, en la última reunión que tuvimos con la Seremi, ¿cierto? La idea es que, bueno, se evaluó todo este tema por la ocupación de las camas UCI, y ustedes se dieron cuenta también la cantidad de virus que están circulando, no es solamente el COVID, entonces la preocupación era alta porque, bueno, la idea no es que los niños se enfermen,
Y algo que nos llama mucho la atención es que, claro, dejamos a los niños resguardados en casa para que no fueran al colegio, pero igual hay harta circulación de niños en plazas, juegos, qué sé yo. Entonces la idea es cuidar también y aprovechar esta época de invierno, ¿cierto?, para compartir con ellos, pero de forma responsable y seguir haciendo los cuidados con las recomendaciones, digamos, generales para COVID y ventilar lo más que podamos, porque el tema de la contaminación en esta época es que si no ventilamos, se juntan todos los virus en una sola parte. Entonces, la importancia de la ventilación digamos, es pertinente por la cantidad de material particulado. Acuérdense que nosotros como comuna tenemos un medidor digamos, de contaminación que está en el SAR Estrella, cerca de ese SAR, y normalmente monitoreamos los picos de contaminación más acá porque estamos en bajo. Entonces la idea es ventilar lo más que podamos. Laura consulta si la vacunación para niños puede ser solo con certificado de nacimiento. ¿Sí? Puede ser con certificado de nacimiento, con cédula, con el carnet del consultorio, algo que identifica al niño. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas para la doctora? ¿O este informe de la mesa COVID quedó más o menos claro? Lo del PIMS estuvo bastante interesante. Quizá alguna cosa que nosotros como mamás podamos reconocer como esto es PIMS y no es que me estoy urgiendo por algo que no debería ser. ¿Hay alguna cosa que sea como específica? específica. Meli, estás muteada. Micrófono cerrado. Y Eso. estoy muteada ya. Lo que les decía, bueno, generalmente lo que uno observa es como el rash, como las lesiones en piel, y ya tú comienzas a darte cuenta de otras cosas, porque no es que se vayan a presentar todos los síntomas juntos o se afecten todos los órganos, pero uno como mamá siempre sabe, oye, no me está comiendo bien, o tiene mucho dolor de guata, no se le ha quitado con el Beadil que yo le di, o comenzó a tener los ojos muy rojos, lo veo hinchado, comencé a tocarle el cuello y siento como los ganglios que están más grandes. Esas son como las cosas, digamos, más características, dificultad respiratoria. Ante cualquier duda es mejor acudir a un servicio de urgencia. Eso es como lo primordial. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar paso a la Yo tengo doctora una duda, Karen. disculpe, Ya. tengo una duda, si tía Camila o doctoras. En caso de que uno vea esos síntomas, ¿se tiene que ir a la urgencia de aquí del SAR de la Estrella o ir el directo al Félix Burne? A cualquiera de las urgencias, lo que te quede más cerca, que depende también del estado del niño. Pero Muchas si la urgencia que gracias. te queda más cerca es el SAR La Estrella, es el SAPU Gustavo Molina o es el SAPU Poniente, hay que ir a la urgencia que esté más cerca. Gracias, doctora. Ya, entonces Karen, si nos puedes presentar, por favor, lo que es la campaña que vamos a implementar en las ferias y persas de la comuna. Perfecto. Bueno, les había comentado ahí al principio que ya estamos ya mandamos la cotización, ya se mandaron a imprimir y a instalar, estamos con algunos desfases por estos feriados entre medio y algunas lluvias, pero la semana antepasada, que fue la última mesa COVID, revisamos un pendón que era un poco más oscuro, negro y que tenía un código QR. Estuvimos revisando como la factibilidad efectiva de que en ese pendón se pudiese revisar todo lo que queríamos comunicar, que efectivamente fuera algo que no se fuese a perder entre medio de las cosas que van a estar ahí en la feria, porque en el fondo la idea es dejar estos pendones de punto fijo y que nos ayuden a recordar cuando vayamos llegando a la feria que tenemos que usar la mascarilla en ferias libres y lugares cerrados, y también un segundo mensaje que va a aparecer acá como un pendón en el inicio de la feria y otro pendón al cierre de la feria,
feria, que llama a ponerse al día con el calendario de vacunación. Llamamos a estas 3 medidas preventivas que ustedes ya conocen: el uso de mascarilla, el distanciamiento en los lugares cerrados, la higienización frecuente de manos y la ventilación, que en el fondo es lo que nos va a ayudar a disminuir la cantidad de virus y la posibilidad también de poder contagiarnos en esta época que se viene de invierno, en donde efectivamente estamos todos con mucho más frío. La semana pasada llovió y ahí quedamos con unos días con temperaturas bien bajas. Hoy día hizo harto frío también, y es necesario en el fondo sumar cada una de estas medidas preventivas para tener el máximo de protección. Como les decía, el catastro que hicimos es para 17 pendones que se van a instalar. Esperamos que el día miércoles ya puedan tener la empresa contratada que se adjudica como la licitación o la instalación de estos pendones en todas las ferias libres de la comuna, y les voy a pasar a enumerar también los lugares en donde vamos a dejar esos pendones. Feria Teniente Cruz con San Francisco, Teniente Cruz con Ricardo Vial. Feria Corona Sueca, entre Corona Sueca con Los Ediles, Corona Sueca con El Salitre. Feria Victoria, Victoria con San Francisco y Victoria con San Pablo. Feria Errázuriz, San Pablo con Errázuriz, Corona Sueca con Errázuriz. Feria Travesía, Travesía con Teniente Cruz, Travesía con Mar de Drake. Feria La Estrella con Laguna Sur y La Estrella con Los Mares. Aquí creo que me faltó algo que no escribieron. Feria no tiene nombre, Travesía con Diagonal Travesía y Travesía con Oceanía. Feria Serrano, en Serrano con San Daniel, en Serrano con Yungay, y la Feria del Noviciado en Plaza Los Colonos. Esos serían los puntos en donde se van a estar instalando esta semana los pendones, para llamar a la comunidad a recordar estos 2 mensajes primordiales, que son el mantener el esquema de vacunación, como nos comentaba, ponerse al día con el esquema de vacunación y lo importante que es eso para evitar enfermar grave, para caer a UCI, para hospitalizarse y para morir, y la necesidad de utilizar la mascarilla en las ferias libres y en lugares cerrados, sobre todo ahora en invierno, porque estas medidas nos van a proteger tanto del COVID como de los otros virus respiratorios que nos mostraba la doctora Escobar en las láminas hace unos minutos. Ojo, como dato, que en la feria que nombró, que es Oceanía con la Travesía, ¿Ya? la entrada es por La Estrella. Ahí se produce un corte en Oceanía, pero la feria comienza en La Estrella con la Travesía. Ya, esa es la que no tenía nombre, ¿cierto? Para hacer el cambio. No lo sé, pero que decía Oceanía con La Estrella, pero en realidad, perdón, la Oceanía con Travesía, pero en realidad es Travesía con La Estrella. Ahí comienza la feria y concluye creo que como en Tierra del Fuego. Oceanía con La Estrella en vez de Oceanía con Travesía. No, Travesía con La Estrella ¿Ya? en vez de Travesía con Oceanía. Ya, perfecto. Ahora sí, disculpen. Voy a... Camila. Sí, bueno, si hay alguna otra, alguna cosa que agregar a lo que vamos a hacer, a esta como nueva campaña que debería ir acompañada. Bueno, ya vimos el prototipo que tenemos de página, para poder alojar ciertas cosas, como por ejemplo estas mesas COVID, que cuando uno tenga disponibilidad pueda volver a mirar la información. Además de eso, otros videos que vayan a educar sobre el COVID, a educar, a ayudarnos también a cómo podemos actuar si es que estamos enfermos, etc. No sé si alguien más quiere agregar algo. Por mi parte, yo creo que está muy completo. Súper, entonces vamos a ir terminando la mesa del día de hoy, si no hay nada más que agregar. Bueno, como siempre, si hay alguien que no le están llegando los correos, por favor adjúntelo en el chat para poder enviarle toda la información. El PPT que fue transmitido el día de hoy, o sea, que fue presentado por la doctora Melissa, además de
después le estoy mandando el link de YouTube donde vamos a alojar estas mesas COVID para que puedan verlo más adelante, para que puedan compartirlo a los vecinos que no pudieron conectarse el día de hoy. Y ahí Laura nos está dejando su correo. ¿Alguien más que no esté recibiendo los correos para que podamos agregarlo ahí al correo masivo que enviamos todas las semanas? Bueno, si no hay nada más que agregar, les damos las gracias nuevamente por asistir, por el tiempo y nos vemos la próxima semana. Exacto. Gracias, Camila. Que estén muy bien. Sí, gracias a todo el equipo. Gracias a todos. Muchas También. gracias a todos y a todos. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Es probable, Cami, que cuando te salgas del Zoom te aparezca una ventana que diga guardando la grabación. Puede ser. Ay, sorry. Así que eso, tienes que darle aceptar a todo y ahí va a quedar guardada en tu computador. Algo así me comentó el Rodrigo. Si no hay problema, le puse grabar en la nube. Ya. Gracias, chao.